¿Sabes quién creó estas prótesis faciales? Anna Coleman nació en 1878 en Filadelfia y de joven se mudó a Europa, más concretamente a París y Roma, para estudiar escultura. En 1917 creó un estudio en París, financiado por la Cruz Roja. Su objetivo era ayudar a los soldados supervivientes de la Gran Guerra, en concreto a los que fueron desfigurados, ya que normalmente eran rechazados por la sociedad. Anna había leído artículos de un escultor inglés llamado Herbert Wood, que trabajó como voluntario en un hospital que trataba las deformaciones faciales. A través de su experiencia, Anna comenzó a modelar prótesis que creaba a partir de fotos antiguas de los pacientes, a los cuales realizaba un molde con plastilina y arcilla, para más tarde hacer una máscara de cobre pintada con su color de la piel, a la que además se le añadían, si era necesario, cejas o bigotes con pelo real. Estas máscaras solían llevar un mes de trabajo. En 1932 el gobierno francés nombró como agradecimiento a Anna como caballero de la Legión de Honor. ¿Sabes qué fue la epidemia de baile? Ocurrió la mañana del 14 de julio de 1518, en la ciudad francesa de Estrasburgo. Una mujer empezó a bailar de manera caótica, aunque no había música alguna a la que acompañase con sus movimientos. Tras varios días, seguía bailando. Algunos dicen que falleció, otros que se la llevaron hasta el santuario de San Vito, el santo que creyeron que la había poseído. Pero ya era tarde, porque en las calles la gente se había agolpado para ser testigo de lo que ocurría y 34 personas se habían unido al baile. Al mes siguiente aquella locura continuaba, y eran ya 400 personas las que formaban parte de la danza sin control. Aquellos quienes sufrían estos movimientos aparentemente involuntarios suplicaban que les frenasen como fuese, ya que tenían dolores en todo su cuerpo. Los médicos del momento achacaron estos ataques a la enfermedad de la sangre caliente, que solía solucionarse con sangrías. Sin embargo, la solución fue otra. Se montó un escenario e incluso se dispuso a músicos y bailarines profesionales por si acaso así se terminaban por desahogar. Muchos de los enfermos comenzaron a caer víctimas de ataques al corazón o simple agotamiento, y un día de septiembre aquello terminó repentinamente sin saberse qué lo había causado. ¿Conoces la misteriosa Isla Pedrosa? Se ubica en Cantabria, frente a la localidad de Pontejos. Anteriormente se llamó la Isla de la Astilla y cuenta con 10 hectáreas. En 1834 se solicitó establecer en esta isla un lazareto, un hospital para enfermedades infecciosas que servía para tratar sobre todo a tripulaciones de barcos venidos de otros continentes, donde hacían cuarentena. Finalmente el lazareto comenzó a albergar pacientes en el año 1869. Como suele ocurrir en estos casos, este edificio pasó a ser un sanatorio donde se trataba, entre otras enfermedades, la tuberculosis. Este fue el momento en el que tuvo más pacientes, llegando a contar con hasta 600 camas. La isla además contaba con un teatro, un balneario, una iglesia y casas para los médicos y para los enfermeros. Dejó de funcionar como hospital en 1989 y, como casi toda ubicación que contiene un sanatorio abandonado, es lugar de peregrinación paranormal. Hoy en esta isla hay algunos edificios restaurados y en activo, ya que son usados para rehabilitar a personas con adicciones. ¿Conoces el robo de este cuadro de Goya? Goya retrató en 1814 a Arthur Wellesley, el duque de Wellington, un militar nacido en Dublín que lideró al ejército británico en la Guerra de la Independencia y batallas como la de Waterloo, y que posteriormente fue primer ministro británico. En 1961 los ingleses compraron el cuadro por 140.000 libras para ser expuesto en la Galería Nacional de Londres. No había pasado ni 20 días expuesto cuando fue sustraído. El hijo de Kenton Banton, un conductor de autobuses jubilado, se coló por una ventana del baño del museo y se llevó el cuadro a casa. Kenton se hizo responsable del robo. Pidió después un rescate de 140.000 libras, lo mismo que se había pagado por él, dinero que tenía planeado dedicar posteriormente a pagar el canal de la BBC, que pasó a ser privado poco tiempo antes a jubilados y jubiladas que no se lo podían costear, ya que consideraba que la televisión era la única compañía que tenían los ancianos. Finalmente devolvió el cuadro, lo dejó en la consigna de una estación. Fue llevado a juicio y condenado solo a 3 meses de cárcel por el robo del marco, que no fue devuelto. Esta historia inspiró la película El Duque de 2020. ¿Conoces la historia de Carlos de Austria? Carlos de Austria era el hijo de Felipe II y de su primera esposa, María Manuela de Portugal. Cuando creció algo alarmó a sus cuidadores. Era zurdo, y eso en aquella época era signo del diablo. Se decía de él que aún siendo pequeño gozaba asando liebres vivas y cegando caballos en sus establos, y que a la temprana edad de 11 años mandó azotar sin razón alguna a una criada hasta dejarla malherida. En 1560 fue reconocido como heredero al trono, y en 1561 mudó su residencia hasta Alcalá de Henares, donde recibiría su formación. En 1566 una rebelión calvinista se fraguó en los Países Bajos. Se montó un consejo para tratar el tema en el cual quiso participar el príncipe Carlos, pero su padre no lo permitió y terminó enviando un ejército liderado por el duque de Alba para reprimir la rebelión, lo cual el príncipe tomó como una afrenta a su persona. El año siguiente, el propio príncipe preparaba una rebelión, cuyo plan pasaba por escaparse de la corte hasta los Países Bajos. Felipe II supo de su plan y mandó apresarle en un torreón del viejo Alcázar, donde terminó falleciendo a los 23 años de edad. Los flamencos utilizaron la muerte del príncipe como propaganda contra Felipe II, aumentando así su mala fama.
¿Sabes quién descubrió las pinturas de Altamira? Las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira fueron denominadas como la Capilla Sixtina de la prehistoria, título no oficial que hoy comparte con las del Cerro Azul en Colombia. Alrededor del año 1868, Modesto Cubillas, un humilde tejero cántabro aparcero de Marcelino Sández Autuola, caminaba por uno de los campos de este último cuando su perro se metió en una cueva oculta a primera vista. Modesto avisó a Sautuola, que además de ser licenciado en Derecho, tenía como una de sus pasiones la arqueología y las ciencias naturales. Este fue hasta el lugar y entró a la cueva con su hija y terminó descubriendo las pinturas. Al comienzo fueron polémicas, se pensaba que eran una estafa ya que tenían técnicas de perspectiva aprovechando los salientes del techo de la cueva, pinturas que parecían hechas con pincel disueltas en grasa o agua e incluso técnicas de aerógrafo. Por estos años a los hombres y mujeres del Paleolítico no se les creía con capacidad para estas técnicas, aunque finalmente se descubrieron 3 huesos de ave con los cuales efectivamente pintaban con técnica de aerógrafo. No fue hasta 1902 cuando se determinó que aquellas pinturas eran originales. Actualmente se ha calculado que más o menos tienen 13.000 años de antigüedad. ¿Sabes quién fue Gilles de Ré? Nació en septiembre de 1404 en un castillo de la Bretaña francesa. A los 11 años vio como un jabalí atacó a su padre en una cacería hiriéndolo fatalmente. Desde entonces, su abuelo, Juan de Craon, un hombre con fama de sádico con el servicio, se hizo cargo de él. Fue armado caballero a los 14 años de edad y entró al ejército del duque Juan V de Bretaña. Destacaba por su violencia en combate y con 15 años, durante una lucha de esgrima, a su primera víctima. En 1429 el rey de Francia reclama su servicio para liberar Orleans. Gilles se topó entonces con Juana de Arco, de quien quedó prendado. Ambos liberaron la ciudad y cuando Juana fue capturada, Gilles intentó liberarla sin éxito. Aún así, fue nombrado mariscal. Después se retiró a Bretaña de nuevo. Era amante de la magia y de invocar al diablo en rituales satánicos y fue llevado a juicio. Numerosos testimonios de trabajadores de sus tierras denunciaron la desaparición de niños de 8 a 14 años. Según las declaraciones, podían ser alrededor de 200 víctimas. De Ré terminó confesando los horrendos crímenes, de los cuales no daré detalle. El 26 de octubre de 1440 fue ajusticiado. ¿Sabes dónde se encuentra este osario? Son muy famosas la Capilla de los Huesos en Évora, Portugal, y la iglesia de Sedlec, en República Checa. Pero en España también hay algunos osarios, y este es el más grande de ellos. Se encuentra en el pueblo de Bamba, que se escribe Wamba, y por lo tanto es el único municipio que comienza por W en España. Se llama así en honor a Bamba, un rey visigodo que reinó entre el año 672 al 680. Aquí se encuentra la iglesia de estilo mozárabe de Santa María. Su fecha de construcción data entre el siglo X y el XII, y tiene su mayor curiosidad en una habitación adosada en el patio. En una de sus paredes se encuentra el osario de San Juan, en el que se apilan huesos humanos y hasta 1 millar de calaveras. Antiguamente el osario era mucho más grande. Sin embargo, en los años 50 se llevaron muchos de estos huesos para ser estudiados por Gregorio Marañón, y gracias a estos estudios se certificó que pertenecían a personas de los siglos XII al XVII. Estos huesos nunca volvieron a su lugar. ¿Sabes cuándo se inventó la Ouija? Al comienzo, la concepción de la Ouija era muy distinta a como la vemos hoy en día. Antes, la sociedad estaba mucho más acostumbrada a convivir con la muerte y en concreto, en Estados Unidos, tras la Guerra Civil, la gente buscaba conectar con los seres queridos que habían perdido. La tabla y esa supuesta forma de conexión con el más allá podía existir, pero no fue hasta 1890 cuando se patenta por primera vez con el nombre Ouija, que dijeron que provenía del antiguo egipcio y significaba buena suerte, aunque no es cierto. Se presentaba como la maravillosa tabla que habla en un anuncio de la época, a un precio de $1,49. Más tarde, los hermanos Fuld compraron la patente y lo comercializaron como juego de mesa. No fue hasta 1912 cuando un medium lo utilizó durante una sesión de espiritismo para comunicarse con el otro lado, lo cual cambió su percepción para siempre. Sin embargo, su significado se volvió más oscuro tras los crímenes de la familia Manson y la aparición de la iglesia satánica. También explotó este lugar oscuro el cine con la película El Exorcista, en la cual Reagan al comienzo juega con una ouija provocando así su posterior posesión. ¿Conoces este museo? Se trata del Museo de Arte Prohibido y se encuentra en Barcelona. En él se exhiben obras que han sido censuradas en distintos lugares del mundo por motivos sociales, religiosos y políticos. Algo que puede caracterizarlo de los demás es que en este museo el contexto de la obra es especialmente importante, ya que si no, no estarían expuestas ahí. Eso hace que la información que se brinda sea mucho más abundante y se accede a ella a través de códigos QR o tras una búsqueda en la página del museo. Además, algunas de las obras están contextualizadas sobre la misma pared con un proyector. Y por si fuera poco, hay otro canal de información, ya que en una zona de descanso se encuentra un libro explicativo de toda la colección. Sorprende ver la cantidad de obras que han sido censuradas en los últimos 20 años, la mayoría de las que se encuentran en el museo. En él se encuentran obras que causaron tanto revuelo como la de Sark, donde se exhibe una figura de Saddam Hussein, o la de Always Franco, exhibida en la Feria de Arco de 2012. Quiero hacer especial mención además, aparte de la colección que se encuentra aquí, de los caprichos de Goya, que el artista terminó regalando por miedo a la Inquisición.
¿Sabes quién dibujó sobre estas paredes? En el siglo XVI, los Medici gobernaban la ciudad de Florencia. En 1527 una rebelión expulsó a la poderosa familia y estableció una república. Miguel Ángel apoyó este cambio de gobierno ayudando a fortificar las murallas de la ciudad. Él no lo sabía, pero los Medici volverían a tomar el control poco tiempo después. Tomaron el posicionamiento de Miguel Ángel como una traición, porque además de ser los gobernantes, los Medici eran sus mecenas. Por lo tanto, el Papa Clemente VII, que también era un Medici, firmó su sentencia de pena capital. Se escondió entonces en una sala subterránea curiosamente ubicada en la Capilla Medici. Se supone que estuvo en cautiverio 3 meses, en los que utilizó su tiempo para dibujar las paredes con carbón. Esta sala fue descubierta en 1975. Hasta ese momento nada se sabía de ella. Muchos expertos han dudado sobre la autoría de Miguel Ángel, ya que esta época coincide con los mejores años del artista, y se hace difícil imaginarla en un lugar tan pequeño y oscuro. Sin embargo, otros muchos expertos no dudan de que fue la mano del artista la que hizo alguno de estos bocetos. ¿Sabes en quién se inspiró esta máscara? Durante la regencia de Isabel I de Inglaterra, ser católico fue un sinónimo de persecución. Se prohibieron los ritos católicos y se imponían multas a quienes se negaran a asistir a los servicios de la iglesia protestante. Cuando falleció la reina, tomó el trono Jacobo I, hijo de una católica, lo cual dio esperanzas de que pudiese suceder algún cambio. Sin embargo, las multas siguieron imponiéndose. Aún quedaban católicos en Inglaterra, en especial nobles al norte del país, que se unieron en torno a Robert Catesby, quien pensaba que aquella persecución solo terminaría con un acto violento y espectacular. Entre aquellos hombres se encontraba Guido Fawkes, como se le conocía entonces, un hombre que luchó junto a los españoles en Flandes. Uno de los involucrados en el complot compró una casa cercana al Parlamento y Fawkes fingía ser su criado. Comenzaron a comprar pólvora y almacenarla en un sótano del Parlamento, escondiéndola bajo leña. El objetivo, volarlo por los aires con el rey y sus ministros dentro. Era noviembre de 1605 y Fawkes era el encargado de encender los barriles ya que tenía experiencia con pólvora. Pero le sorprendieron en el último momento. Alguien había traicionado el complot y mediante una carta avisó del plan. Fawkes fue ahorcado y posteriormente troceado para que sirviese como ejemplo. ¿Sabes qué son los monotremas? Son los mamíferos más antiguos de nuestra Tierra. Se calcula que surgieron durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años. Parte de esta familia son, por ejemplo, los ornitorrincos o los equidnas, dos de las especies más misteriosas que hay. Al comienzo se clasificaron como reptiles con pelo, hasta que se descubrió lo que en realidad eran. Y es que estos animales tienen a su cría a través de huevos, siendo los únicos mamíferos ovíparos. Además, sudan por sus poros la leche materna. Las crías nacen con un solo diente en su pico, la cual utilizan para romper la cáscara de huevo al nacer y son extremadamente pequeñas. Por eso son alimentadas con leche durante 3 o 4 meses en la madriguera hasta que pueden servirse por sí mismos. Los ornitorrincos tienen pico de pato y los equidnas un pico tubular. Además, en el caso de los ornitorrincos, los machos son venenosos y tienen aguijones en lo que serían sus talones de las patas traseras. Todas estas características los convierten en unos de los animales más extraños del planeta. ¿Sabes quién fue el único latinoamericano en invadir Estados Unidos? Durante la Revolución Mexicana, varias veces entró el ejército de Estados Unidos en el territorio vecino para beneficiar al bando que más le convenía. En 1914 invadieron Veracruz, invasión que terminó con choques entre civiles mexicanos y soldados estadounidenses. Además, Estados Unidos decidió apoyar a los constitucionalistas, enemigos del ejército del norte. Por si fuera poco, al ejército del norte le vendieron armas y pólvora en mal estado, y el vendedor, un hombre llamado Samuel Ravel, vivía en un pueblo de Nuevo México llamado Columbus. Pancho Villa atacó Columbus el 9 de marzo de 1916 por sorpresa antes del amanecer, por lo que la pequeña guarnición del ejército que se encontraba allí tardó en reaccionar. Las bajas fueron casi las mismas para ambos bandos, pero el pueblo quedó casi destruido por completo. Estados Unidos envió entonces una expedición punitiva de hasta 12.000 hombres. El objetivo, capturar a Villa, con el riesgo de provocar un enfrentamiento entre ambos países. La expedición invasora fue un desastre. Si te ha gustado esta historia, dale un like y te la cuento en otra ocasión. Quizás su cara no te suene, pero ha sido una mujer esencial en la historia de la cultura de España. María Isabel de Braganza fue prometida a Fernando VII en 1814, quien a su vez era su tío. El matrimonio no estaba visto con buenos ojos al principio, ya que no era lo que se tenía entonces por una mujer bella. El enlace, por supuesto, siguió adelante y se casaron en 1816. A pesar de las reticencias iniciales, el pueblo aceptó a la reina con gran cariño. Era una mujer de gran cultura y aficionada a las bellas artes, tanto que contribuyó de manera decisiva a reunir las obras de arte de la corona en un mismo edificio. Así lo atestigua esta obra, donde aparece la reina señalando este edificio, propiedad de Juan Villanueva, que iba a ser una academia de ciencias que se encontraba en el Paseo del Prado y que terminaría siendo el Museo del Prado. Desgraciadamente no lo llegó a haber terminado. Se abrió en 1819 y un año antes, tras alumbrar a su segunda hija que nació sin vida, falleció por las complicaciones del parto. En esta torre hubo un secuestro muy importante. Desde que heredó la corona, el imperio de Carlos I no paraba de crecer.
Los vecinos de Francia veían esta expansión como un peligro y aprovecharon que algunos territorios de la actual Italia estaban en disputa para frenar su avance. En 1525 se dio la batalla de Pavia. El monarca Francisco I de Francia sitiaba la ciudad. Los soldados de Carlos I resistieron el envite hasta que llegaran tropas de refuerzo desde Alemania para socorrerles. Los franceses habían asentado su campamento en el palacio de Mirabello y, por sorpresa con los refuerzos, las tropas imperiales rompieron sus defensas y lograron vencerles haciéndolos huir, pero no a todos. El rey Francisco I fue hecho prisionero y, según varios historiadores, llevado a la Torre de los Lujanes, la torre que aún sigue en pie, del siglo XV en la Plaza de la Villa, en Madrid. Aquí estuvo cautivo un año, hasta que en enero de 1526 se firmó el Tratado de Madrid, por el cual Francia renunciaba a los territorios de la actual Italia. ¿Sabes desde dónde viaja Papá Noel hasta Ámsterdam? Según la tradición de los Países Bajos y parte de Bélgica, Sinterklaas, ni idea de cómo se pronuncia, viaja en barco de vapor desde el río Manzanares en Madrid hasta el río Amstel en Ámsterdam. Después reparte regalos a los niños que se han portado bien a lomos de un caballo blanco que puede subir hasta los tejados. Además, cuando entra a Ámsterdam, le acompañan una horda de pajes un tanto polémicos. Cada año se celebra esta llegada desde 1934, y es una tradición navideña muy importante en estos países. Que viaje desde España tiene una explicación, y es que San Nicolás murió en Mira, la actual Turquía, pero tras la conquista de la ciudad por parte de un califa, sus restos fueron llevados hasta Bari, que se encuentra al sur de Italia y durante el siglo XVI, momento en el que se hizo popular esta tradición, pertenecía al Imperio de los Austrias. Esta tradición además fue la que terminó derivando en el popular Santa Claus tras pasar por el filtro de Coca-Cola.